Hola, hola, Luz. Lean por favor el segundo párrafo, siempre teniendo en cuenta que deben responder a las preguntas o al menos alguna de ellas que sea qué, para qué, cómo, cuánto y dónde. Recuerden, el primer párrafo es el párrafo de enganche. Ese primer párrafo les va a permitir a ustedes conocer en líneas generales de qué va a tratar el artículo, el documento, el paper que estamos ahí comentando. ¿Ok? Tómense su tiempito para que puedan leer el segundo párrafo. Profe, pues yo siento que este segundo párrafo está un poquito más fácil, ¿Correcto? en el sentido de que ella sigue pues describiendo a Jane, pero esta vez habla como más que todo, o sea, sigue todavía describiéndola de manera laboral, porque dice que es eficiente, que es extremadamente competente, organizada y que pues a menudo logra terminar con éxito las tareas pues que le colocan mucho antes, o sea, mucho antes del límite que le colocan. Correcto. Esa palabra deadline es la fecha tope, es el límite, ¿correcto? Y el texto dice lo siguiente. Jane es eficiente, detallada y orientada y extremadamente competente. Ella a menudo termina satisfactoriamente una tarea bien, o sea, la termina muy bien antes de la fecha límite. Ella es extremadamente organizada. No está diciendo el autor, ella es organizada. No, está diciendo que es extremadamente organizada. Prestemos atención a esas palabras que en español llamamos adjetivos. Extremadamente organizada. Y nunca pierde o nunca deja de entregar una tarea posterior a su fecha de vencimiento, sino siempre es antes. O nunca olvida una asignación. ¿Por qué? Porque es extremadamente organizada y toda persona organizada pues debe llevar registro de lo que hace. En ese segundo párrafo, Luz y Nori, dense cuenta de que el autor de ese texto, que es John Smith, que es el que está abajo, un varón, recomienda a esa chica, pero la está describiendo más, como dice Luz, de su capacidad. ¿Pero en qué sentido? Porque él dice, la primera oración es la que él va a desglosar en el segundo párrafo. La primera oración del primer párrafo dice, recuerden, I have known Jane Doe in the very capacities for many years. Yo he conocido a Jane Doe en una variedad de capacidades por muchos años. Él ahí va a describir cuáles son esas capacidades. ¿De acuerdo? Por favor, lean a continuación el tercer párrafo que comienza en Jane y termina for their best effort. For their best effort. Por favor, tómense su tiempito, lo leen y me lo comentan. Recuerden algo, jóvenes. Siempre el párrafo a continuación es una secuencia del primer párrafo, de ese párrafo enganche, de ese párrafo que sirve de introducción para lograr captar el interés del lector. Nunca olviden eso. Bueno, profe, en este tercer párrafo, pues dice que Jane, pues tiene como una relación bastante excelente con todas las personas, que ella se lleva como con todas las personas, pues desde ancianos como hasta niños. Ujú. Entonces, también dice que ella ha enseñado a montar niños, que tiene una excelente habilidad en la comunicación y que pues ella pues permite contactarse o conectarse con todo tipo de personas e inspira a cada una de esas personas a colocar como sus mejores esfuerzos. O sea, Correcto, así es, felicitaciones. Ahora te lo voy a leer en forma, digamos, completa. Ojo, hiciste una ligera inversión de términos, no está mal, pero omitiste algo importante. Recuerda que la idea es no dejar de mencionar algo que puedas estar leyendo y que lo puedas entender.
¿ok? Pero tranquila que ahorita con las otras recomendaciones que les voy a dar, lo van a poder hacer. Jane también tiene una excelente empatía con personas de todas las edades. Punto. Ella ha enseñado a montar tanto a niños como a personas muy adultas y en el interín de esas dos edades, en el intermedio de esas dos edades, de esos límites, inferior y superior, es decir, niños y adultos. Su excelente habilidad comunicativa, tanto escrita como verbal, le ha permitido conectar, no contactar, conectar con toda clase de personas y, perdón, e inspirarlos a quien, a esas personas, a dar siempre su mejor esfuerzo. Ahí un dato que omitiste, Luz, fue la excelente habilidades comunicativas, tanto verbal como escrita. A ver, no es lo mismo que tú me digas, Iván, pero yo dije que tiene habilidades comunicativas. No es lo mismo, claro, no lo dijiste, pero te estoy dando un ejemplo. No es lo mismo decir buenas habilidades comunicativas a decir habilidades comunicativas a resaltar que son excelentes habilidades comunicativas. Y como estoy hablando en plural, tienen que ser dos mínimo, es decir, habilidad escrita y habilidad verbal. ¿Ok? El verbo allow es el verbo permitir. Allow her, permitirle a quién? A Jane Doe. Por eso digo permitirle a ella conectar con personas de todas las edades. En este tercer párrafo te pregunto, Luz, ¿de qué crees que están hablando? O sea, ¿a qué pregunta estamos dando respuesta cuando yo digo qué, para qué, cómo, cuándo y dónde? O sea, yo digo que si ya hemos hablado durante todo el texto, pues de unas cualidades, una descripción que se está haciendo de Jane, pues, o sea, con la estructura que presenta aquí usted en la imagen, es como más que todo como una ¿Correcto? carta, un Es correo una que recomendación, ¿correcto? que se Puede le está ser enviando a una John carta, Smith. ajá, o puede ser un correo electrónico, ¿ok? Exactamente, como que está recomendando a Jane y por eso está dando tantas descripciones positivas de ella. Correcto, Entonces, ya lo último, pues sin leerlo y mirarlo así de manera, dependiendo la estructura, pues lo que del correo o de la carta que nos estamos presentando, es más que todo como el resumen, podría decir que la está recomendando por tantas cualidades que ella tiene, para que pues la evalúe, para que la tengan en cuenta. Es como una carta de recomendación. correcto. Es una carta de recomendación. ¿Por qué no es un correo? En Estados Unidos, cuando yo estuve allá por una beca de Rotary, me di cuenta que todas las correspondencias dicen, más allá del destinatario, en el cuerpo de la carta o en la introducción de la carta, dicen de esa cuenta, fecha, septiembre 1 2018. ¿A quién va dirigida? A Jane Kale. ¿Quién es ella? Directora de Recursos Humanos. ¿De qué? De un instituto de equitación en Anytown, que es el nombre del pueblo. Y aparece a continuación, muchachas, la dirección. Como es una carta física, ok, solo que yo la estoy mostrando, pero no es un correo, es una carta física, porque en los correos electrónicos no se estila colocar la dirección de física del destinatario, pero en una carta de que se envía por correo sí se coloca la dirección a donde va dirigida. Y el saludo, te pregunto ahora, Luz y Nori, el saludo que hace John Smith, que es el autor de esa carta que dirige a Jane, que es la directora de Recursos Humanos, ¿cómo la saluda? La saluda en un término muy formal, muy informal, más o menos, o la conoce. John Smith conoce a Jane Kay. Pues, o sea, pongamos que John Smith es la persona que la está, eh, Enviando. Ujú. ¿cómo? Que la está enviando. Ajá. Es O quien sea, él es el que la está recomendando. correcto, muy bien. ¿Y Pero cómo entonces, saluda él? ¿Cómo saluda él a Jane Kay, a la directora de Recursos Humanos? pues de manera formal, todo Correcto.
Todo ha sido bajo, o sea, la estructura, todo ha sido de manera formal. De manera formal. Y de entrada, a ver, supongamos que nosotros, tú y yo somos panas de toda la vida. Así tú y yo seamos panas de toda la vida, pero te voy a escribir algo que tiene que ver con una connotación de trabajo, no puedo hablarte como pana, sino como de profesional a profesional. ¿Ok? Por eso ahí dice, Dear Mrs. Kill. ¿Ok? Porque primero la carta es personalizada, la escribe John Smith y la dirige a Jane. Y Jane, su apellido comienza con K. Él no puede escribir Dear Jane, porque si fuera Dear Jane, es en una connotación informal. Y lo que tú dices, Luz, él está recomendando altamente a Jane Doe para ese instituto. Te pregunto ahora, Yanori, él está recomendando, John Smith está recomendando a su amiga y socia del negocio, del pequeño negocio que tienen entre los dos, ¿para qué posición o cargo en la empresa de Anytown Writing Institute? Ahí dicen en qué momento o en qué lugar dicen para qué cargo la postula o no lo dicen. ¿Qué creen? ¿Que sí dice para qué cargo la está postulando o no lo está o no lo dice para qué cargo la postula? ¿Qué creen? Para que logren entender lo que les estoy preguntando, observen el último párrafo donde dice, In summary, I highly recommend Jane for any position. Ahí está la respuesta a mi pregunta. Any position es cualquier posición, cualquier cargo vacante, cualquier departamento. ¿Ok? Pero quiero que me respondan, Luz. En ese último párrafo, ¿qué está diciendo John Smith? Profe, ¿puede repetir lo que estaba diciendo, por favor? ¿Ok? A lo que le pregunté de que si John Smith habla, ¿para qué cargo él está recomendando a Jane Doe? Y segundo, en el último párrafo donde dice, In summary, I highly recommend, él está diciendo la respuesta a mi pregunta. Por eso les pido, léanla y me dicen, ¿para qué creen ustedes, para qué cargo creen ustedes que está recomendando John Smith a Jane Doe, a la directora de recursos humanos de ese Instituto de Equitación? Pero, Les, profe, es que, o sea, según lo que dice en el texto, ella es instructora de equitación. correcto, muy bien, Entonces, ella, yo creo que desde el primer momento en el que pues hablamos del encabezado, ahí decían que eran para instructora, correcto. para un Eh, instituto, Ajá, pero ahí el truco equitación. de Luz es porque él dice, I highly recommend Jane for any position, para cualquier cargo. Es decir, él no solamente la está encasillando a ella donde ella es excelente, que es como profesora de equitación. No, es más allá porque también es una persona muy habilidosa en redactar, en editar, en subir información a un sitio web, ¿ok? Y en trabajar con personas de diferentes edades. Claro está, te pregunto ahora, Luz, ¿todas esas habilidades que tiene Jane Doe le pueden servir necesariamente para ser instructora de equitación o para cualquier actividad que tenga que ver con la equitación? Pues ya según lo que usted dice, o sea, es como un cargo general, pero están diciendo de que su especialización es en ser instructora de equitación. Ella igual hace relación Correcto, en eso. exactamente, ¿ok? Y la última línea, jóvenes, John Smith dice, si tiene alguna duda, por favor, no duden en contactarme y lo firma John Smith. Ahora les pregunto,
en qué fecha fue fue escrita esa recomendación? En septiembre, el 1 de septiembre del 2018. ¿Ok? ¿A quién fue escrita esa carta o esa recomendación? Al director de recursos humanos. Correcto. ¿Dónde está esa empresa que es un instituto de equitación? ¿Dónde está ubicado? Pues ahí dice carrera A 54321. Ok, ese es el estado de California en Estados Unidos. ¿Ok? Te pregunto ahora, y a Nori también. mm, ¿Cuál es el objetivo de ese escrito que les mostré en pantalla? ¿Cuál es el objetivo? De la recomendación en general. Correcto, muy bien. ¿A quién está recomendando John Smith? A Jane. Muy bien. Perfecto. Entonces, dense cuenta de que a veces lo que dice la teoría es que para poder comprender un texto, solamente como que nos quedemos en el título, no. Yo creo que si uno lee la primera vez completo todo el escrito, pues vamos a poder tener una idea más general de qué trata. Y siempre es, como les dije, tratar de buscar el enganche en el primer párrafo, porque ahí vamos a poder responder el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, ¿de qué está hablando John Smith en el primer párrafo? ¿De qué creen que está hablando John Smith en ese primer párrafo? Les escucho. Profe, pero ya no habíamos dicho que era pues de las capacidades que tiene Jane. Claro, exactamente, pero es que yo sé que lo sabes, pero la idea es que siempre evaluemos luz, que podemos responder cualquiera de esas 5 preguntas, porque en el primer párrafo está el enganche para poder desglosar los párrafos subsiguientes, ¿correcto? Y así fue. Ok, una pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Cómo les pareció? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue entretenido? ¿Cómo vieron la... Profe, no se le escucha. Perdón. Ahora sí, les preguntaba, Luz, que si, ¿cómo les pareció este ejercicio donde pudieron darse cuenta la aplicación o la forma de aplicar las 5 estrategias de prelectura? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Pues estuvo bastante didáctico, por decirlo así, Chévere, muy y bien. un poco Ok, fácil. muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde quiero que ustedes me digan qué entienden del título que les voy a resaltar, que está resaltado en color azul. Ok, obsérvenlo ahí. A feminist out of place, a not common feminist, December the 3rd, 2018. Quiero que me digan qué interpretan jóvenes de ese título que se los coloqué en color azul. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué captan? ¿Qué entienden? ¿Qué pueden deducir de lo que pudiera tratar ese nuevo artículo o ese nuevo paper en inglés que se titula A Feminist Out of Place, a Not Common Feminist? Dime, Luz, ¿qué puedes entender de ese título en color azul? Y Nori también. ¿Qué pueden entender ustedes de ese primer título? A Feminist Out of Place, a Not Common Feminist. Estamos hablando de una feminista, ¿verdad? Out of place significa fuera de lugar. Fuera de lugar puede tener 2 significados en español.
Cuando yo digo fuera de lugar es como que, wow, Luz, perdóname, pero estás fuera de contexto, fuera de lugar. Es decir, no aplica lo que me estás diciendo o me estás comentando o estás justificando. Pero también fuera de lugar es que resalta con respecto a la sociedad. Y en este caso es un artículo que va a hablar de una feminista fuera de lugar, de una feminista no común, de lo que cotidianamente conocemos de cuál es el trabajo de una feminista. A continuación les voy a mostrar, jóvenes, el, los dos párrafos, pero vamos a trabajar solamente con el primero porque el segundo va a ser un ejercicio para que ustedes hagan en casa y me lo hagan llegar vía correo electrónico o WhatsApp. Por favor, lean el primer párrafo que comienza as a feminist y termina on social media. Por favor, tómense un minuto para que lo puedan leer, para que lo puedan entender y me digan de qué creen ustedes que trata ese párrafo. ¿Ok? Ok, les escucho, jóvenes. Y dice, as a feminist activist for the rights of sexual diversity and a democratic focus on promoting the virtues of pluralism, I am interested in debates about feminism in the media, academia, and even on social media. Por favor, les escucho. ¿De qué creen ustedes que trata ese primer párrafo? Luz, te escucho. ¿De qué crees que trata ese primer párrafo? Nori, también te escucho. Díganme de qué creen que trata ese primer párrafo. Luz, dime porfa, te escucho. Nori, también te escucho. El último párrafo, el segundo, quiero que ustedes hagan un ejercicio donde ustedes al leerlo lo van a llevar al español dejando los espacios en blanco de aquellas palabras que no conocen y me lo hacen llegar. Y van a volver a hacer la traducción, pero valiéndose del diccionario para llenar esos espacios en blanco con la traducción al español de aquellas palabras que no conocen, para que ustedes se den cuenta de cómo cambia el contexto de lo que están diciendo en español al tener pleno conocimiento de aquellas palabras que no entendieron desde un momento, desde un primer momento. ¿Ok? Porfa, ahora sí, les escucho. Díganme cómo pudieran traducir el primer párrafo que dice as a feminist. Gracias. Luz, te escucho. Ya solamente quedan 10 minutos de este segundo bloque, ¿ok? Ok, jóvenes. Ese primer párrafo de una feminista fuera de lugar dice lo siguiente en español. Como una feminista, activistas por los derechos de la diversidad sexual y con un enfoque demócrata en la promoción de las virtudes del pluralismo, estoy interesada en debates acerca del feminismo en el medio, en la academia e incluso en los medios sociales. Observen acá y les hago la pregunta. ¿Qué me pueden decir del artículo? ¿Fue escrito por una mujer o no? Les escucho, por favor. Díganme, ¿por quién cree que fue escrito el artículo? ¿Por una mujer o no por una mujer? Les escucho. Pues yo siento, profe, que, o sea, ahí están hablando, o sea, están como conceptualizando qué es ser feminista. ¿Correcto? ¿Pero Entonces, crees que fue escrito por una mujer o no? o sea, pues no sé. Porque, Igualmente, exactamente. Era lo que te quería decir porque, a ver, vamos a estar claros. y que, o sea,
hombre o mujer pueden dar de manera general un concepto de qué es feminista. No se necesita ser feminista para escribir uno mismo respecto a un concepto. Correcto. Ahora te También puede pregunto, ser un hombre. ¿qué entiendes por diversidad sexual? ¿Entiendes en español qué significaría el término diversidad sexual? Porque ese es ojo, para mí, para Iván García, eso es lo que me hace dudar si en efecto fue escrito por una mujer o por otra persona que sin ser mujer, pero le interesa más la difusión de temas de diversidad sexual más que del feminismo. Entonces, les pregunto, ¿entendemos el término qué es diversidad sexual? ¿Por qué se los pregunto? Porque esto es un tema que lo traigo acá, porque cuando yo hice mi curso de traductor de documentos general y especializado, nos pidieron traducir este documento. Y yo recuerdo que yo decía, pero ya va, es que yo no, por ningún lado me dice que es una mujer que lo está escribiendo, porque que esté el nombre del autor, tampoco el nombre de Luis perdón, Luis o Luz o Luisa me dice que es mujer, porque puede ser un transgénero, puede ser una persona que biológicamente nació varón, pero decidió cambiarse a mujer. ¿Ok? O puede ser un hombre que le gusta vestirse de mujer, pero que sea tratado como hombre. O sea, por eso es que la diversidad sexual es tan amplia que, oye, pues no quiero adelantarme a opinar quién verdaderamente lo escribió. Pero les pregunto nuevamente, ¿entendemos qué es diversidad sexual? Les Bueno, profe, o sea, pregunto en mi esto opinión, diversidad sexual sería como o sea, la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos de vivir la sexualidad, expresarla según nosotros, según nuestro sentir, por decirlo correcto, así, sin exactamente, ningún limitante. correcto. Por Expresar mis pensamientos, expresar mi ideología, expresar mis mis gustos preferencias, mis preferencias de manera espontánea, de manera libre, sin ningún tipo de limitaciones. y respetuosa para no afectar al Claro. otro, en el buen sentido de la palabra. Pero les pregunto esto porque siempre que estamos leyendo jóvenes un documento en inglés, independientemente del tema que sea, si observamos un término que no entendemos, tenemos que irnos al español y buscarlo. Más allá de comprender qué quiere decir, porque tú dices, sí, eso significa diversidad sexual, pero ahora les pregunto, ¿y entendemos qué es diversidad sexual? Ojo, no quiero entrar en un tema peyorativo ni en un tema de connotación sexual, no, quiero es dar a entender que si queremos hacer una interpretación correcta del mensaje que está haciendo este autor, independientemente que sea mujer o hombre, lo importante es tener claridad qué es diversidad sexual, porque esa persona dice, como una feminista activista por los derechos de la diversidad sexual y demócrata enfocado en promover las virtudes del pluralismo, estoy interesado o puedo decir estoy interesada, porque en inglés, cuando yo digo I am interested, yo estoy diciendo yo como primera persona y ese yo puede ser varón o hembra, o puede ser Luz, ¿has escuchado? Hola Stephanie, bienvenida. ¿Han escuchado ustedes el término, es que esa persona es andrógena? ¿Qué significa para ustedes cuando alguien dice, es que esa persona es andrógena? ¿Qué creen que están diciendo? Que no logramos discernir si su comportamiento es masculino o femenino. No su comportamiento, perdón, su forma de vestir, su forma de actuar. Y no necesariamente está hablando. Entonces, ahí cuando ella dice, o esa persona dice, I am interested in, estoy interesado en debates acerca del feminismo en los medios, en la academia y en los medios sociales. Les pregunto, ¿cuáles son los medios sociales para ustedes? Por favor. ¿Qué entienden por medios sociales? Los de comunicación de las personas. ¿Correcto? Que pueden ser radio, televisión, prensa, es decir, los medios de comunicación convencionales
como los digitales que tenemos hoy en día. Y los digitales pueden ser un podcast, una página web, un correo electrónico, el mismo WhatsApp o cualquiera de las redes sociales que tenemos hoy en día. ¿Ok? Ok, Stephanie, para ponerte a tono rapidito, en esta materia de inglés instrumental, el objetivo es, primero que todo, capacitarlos a ustedes en la comprensión lectora de documentos, artículos o lecturas que estén escritos en inglés y que pueden tener una connotación general o específica en cualquier área de interés que ustedes se muevan, con la finalidad de capacitarlos para que ustedes puedan extraer esa información de forma eficiente y que les permita hacer traducciones desde el inglés al español, no desde el español al inglés, porque ahí la cuestión sí es un poquitito diferente. Al finalizar, Stephanie, este curso, vas a estar en capacidad de aplicar estrategias lectoras que vamos a discutir en clase, expresar en español la idea principal, secundaria y en líneas generales, de forma oral o escrita, de qué trata ese documento, ese paper o ese artículo o esa lectura. Y por último, poder comentar en forma general los textos escritos en español, objeto de su estudio. En esta materia vamos a desarrollar 3 unidades y la del día de hoy fue estrategias prelectoras. Ellas se enfocan en, al leer el título, poder hacer deducciones de qué pudiera tratar ese texto. Sin embargo, si al leer el título no me dice nada, pues yo debo irme entonces al primer párrafo, como le decía Luz a tu otra compañera, donde ese primer párrafo va a ser el enganche para poder yo responder a las preguntas de el qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de ese artículo que es motivo de mi interés. La segunda unidad hablaremos de estrategias de lecturas, que es para identificar ideas principales y secundarias, los conectores y crear un TV. Un TV, un term base, que es un glosario de términos, que se los recomiendo, Stephanie, que dependiendo de tu área de interés o de estudio de esta maestría, pues puedas ir creando un glosario de términos. Y en la tercera unidad veremos la destreza de lectura y técnicas de traducción. En la destreza de lectura es aplicando las 2 primeras estrategias, prelectoras y lectoras, ustedes van a poder aplicar la técnica del skim, que es leer de forma general un documento y poder decir y concluir de qué creen ustedes que creen que pueda tratar ese artículo o ese documento y hacer traducciones de oraciones un poco más complejas. Hola Stephanie, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, profe, qué pena, ya estoy de nuevo aquí. Ujú. Tranquila, que voy a hacerte el resumen bien explicado de esta lección, de esta unidad, ¿ok? Entonces, como te decía, pero si quieres puedes dejar el micrófono abierto para que me puedas preguntar cualquier cosa, ¿ok? Dale, profe, gracias. En este curso vamos a hablar de 3 unidades, vamos a desarrollar 3 unidades. La primera son estrategias prelectoras. ¿Por qué prelectoras? Porque sin necesidad de leer completamente el artículo, el paper, el documento en inglés, ustedes deben, en tal caso, identificar qué logran captar de ese título, de ese paper que están leyendo, de ese documento, de ese artículo. El objetivo es que si no logro comprender el mensaje que me dice el título, debo entonces irme al primer párrafo. Y Stephanie, el primer párrafo siempre va a ser el enganche que me va a permitir, valga la redundancia, enganchar mi interés por seguir leyendo. Si el autor de ese artículo, de ese paper, de ese documento, de esa lectura, no logra captar mi interés, créeme que así sea que lo que venga sea muy interesante, yo no lo voy a leer. Por eso es que el primer párrafo es el párrafo de introducción, como cuando hacemos la introducción a un trabajo de investigación. En la segunda unidad hablaremos de estrategias de lectura y ahí veremos cómo identificar las ideas principales y secundarias, cuáles son los diferentes conectores y cómo crear un TV. Un TV es term-based, es un glosario de términos, que ese glosario de términos, Stephanie, va a depender es del área de interés que tú te quieres especializar. Te pregunto, ¿cuál maestría estás haciendo acá en el IESIP? ¿Cuál es la maestría? Profe, estoy haciendo maestría en mención didáctica. Didáctica. Es decir, que entonces en didáctica de la educación, pues te interesa todo lo que tiene que ver con cómo llegar
de qué manera llevar el mensaje de la mejor manera para que el estudiante capte, para que el estudiante se mantenga motivado, ¿verdad? Entonces, teniendo eso claro, tú debes ir creando una base de datos con aquella terminología específica de tu área de interés. ¿Con qué objetivo, Stephanie? Para que en sucesivas o futuras lecturas en inglés vinculada a tu área de interés, tú ya puedas nadar como pez en el agua y puedas entender sin necesidad de recurrir mucho a un diccionario. Sin embargo, al inicio hay que recurrir siempre a un diccionario. ¿Ok? Y en la tercera Sí. unidad, Stephanie, vamos a hablar de cómo desarrollar la destreza en la lectura. Y le estoy agregando un componente importante que tiene que ver con técnicas de traducción. Ojo, tú dirás, pero profe, nosotros no vamos a ser traductores, es verdad, pero aplicando esas tres técnicas básicas de traducción, ustedes van a poder hacer una mejor comprensión de lo que están leyendo en inglés, porque ustedes van a leer desde el inglés y lo van a llevar al español, pero tienen que adaptarlo, tienen que aplicar la técnica calco o tienen que traducir literalmente. Pero, por ejemplo, ¿cómo traducimos, cómo podemos lograr traducir, Stephanie, unos refranes populares? Cuando yo digo, oye, Stephanie, qué pena, pero se puede ir la luz porque está cayendo un palo de agua. Tú entiendes lo Ujú, que significa palo de agua, pero claro. en inglés no se dice está cayendo un palo de agua. Entonces, teniendo esa parte clara, con unas tres simples técnicas de traducción, ustedes van a poder comprender con mayor seguridad y pertinencia el artículo que están leyendo de su área de interés, pero que lo están leyendo en inglés. ¿Qué significa destreza en la lectura? Pues aplicando las estrategias prelectoras y las lectoras, ustedes van a leer sin estar separando tanto o sin prestar, no prestando la atención mucho a aquellos vacíos que me permiten no entender lo que me quiere decir el autor original de ese artículo en inglés. ¿Ok? Sí. Dicho esto, Stephanie, vamos a hablar de cuáles son las 5 estrategias que comúnmente se aplican al momento de leer un documento que esté en inglés. Y ellas son las siguientes. La primera, discutir e interpretar el título de un texto. Es decir, ¿qué mensaje logro yo captar de lo que me dice el autor de ese documento? La número 2, hacer predicciones sobre el contenido de un texto basado en su título. Es decir, si, ¿qué logro yo entender? ¿Qué logro yo? ¿Qué conjetura logro yo sacar? La número 3, hacer predisposiciones sobre la información de un texto después de leer, Stephanie, el primer párrafo. Recordemos que el primer párrafo es el que me va a ayudar a ver si lo que voy a leer o lo que estoy leyendo en el primer párrafo es de mi interés o no. Por eso es que el Ujú. primer párrafo nos va a ayudar a responder 5 preguntas básicas. El qué, el para qué, el cuándo, el dónde y el por qué de lo que yo estoy leyendo. Es decir, si en algún momento tú has comprado un libro en cualquier librería, a veces con solamente el título no logra captar nuestra atención, pero tal vez de la forma como esté escrito ese título, yo me voy a la contraportada y al leer yo digo, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que a mí me gusta, o lo descarto de una, porque dependiendo de ese primer párrafo, yo logro captar o no el interés de ese lector. A continuación, la cuarta estrategia prelectora, es discutir el texto y predecir el contenido tomando en cuenta nuestros conocimientos previos de esa área de interés. Ojo, sí aplica, ¿ok? Y la número 5 es verificar y comparar las predicciones hechas anteriormente según el contenido del texto. Es decir, ¿qué dije yo con las estrategias uno y 2? Es decir, que del mensaje que yo capté del título y leyendo el primer párrafo y tratando de entender o de prever de qué pienso yo que pueda tratar ese documento, y al leerlo hasta el final, yo digo, estaba claro, era lo que yo pensaba. O es maravilloso, no era lo que yo pensaba, pero igual captó mi atención. Ahora, Stephanie, te voy a resumir cuáles son mis recomendaciones a la hora de que ustedes estén leyendo un documento en inglés.
Estas son experiencias que yo he venido acumulando con mi experiencia como traductor de documentos y son las siguientes. Hacer siempre una lectura general del documento, sin prestar atención a las palabras que no entiendo, sino prestando atención a lo que logro comprender. La segunda recomendación, buscar siempre la idea principal, entendiendo que la idea principal pudiera estar de entrada en ese primer párrafo, porque es el párrafo de enganche. La tercera recomendación que te doy, Stephanie, es tratar de hacer la traducción tomando en cuenta el contexto, no palabra por palabra. ¿Cuál es la diferencia entre traducir el contexto o palabra por palabra, Stephanie? Si tú traduces palabra por palabra, vas a demorar más tiempo, va a ser un poco duro, va a ser fatigante, va a ser frustrante si no comprendes todas las palabras y tienes que irte al diccionario a traducir palabra por palabra. Pero también el contexto que tengo que tomar en cuenta, en qué año fue escrito el artículo o el documento, el tipo de vocabulario, si utilizan símbolos de exclamación o no. ¿Ok? Y el área de interés también es importante, Stephanie, porque te va a permitir que en la medida de que tú te quieras especializar en didáctica de la enseñanza, pues tú digas, ya conozco vocabulario, terminología específica del área y ya cuando la vuelva a leer, ya la voy a entender. ¿Ok? Ok, Y la cuarta recomendación, Stephanie, tiene que ver con buscar en el diccionario aquellas palabras que no entendí cuando hice la lectura general. Y esas palabras, perdón, debo buscarlas en un diccionario bilingüe, pero preferiblemente online, referido a tu área de interés. Hay gente que me dice, profe, pero yo puedo hacer una traducción con Google Translator. Sí, también la puedes hacer, Stephanie, claro que sí. Pero se puede correr el riesgo de que dependiendo del tipo de tema, yo más bien recomiendo buscar traductores online específicos a cada área de interés. Llámese petróleo, finanzas, turismo, educación, no especializados, de cocina, es decir, dependiendo del tipo de artículo que yo quiera leer, pues yo busco un traductor acorde a esa área de interés para poder apuntar al norte que es lograr la comprensión definitiva de ese texto. Y mi última recomendación es crear un term base, un glosario de términos de acuerdo al texto o área de interés. Yo hago traducciones, Estefan, y le decía a los otros chicos, de partidas de nacimiento, actas de defunción, certificados de matrimonio, notas, partidas de nacimiento, y dependiendo del tipo de documento, yo tengo un glosario de términos. Tú dirás, pero Iván, ¿y eso para qué? Fácil. Las partidas de nacimiento, pues dicen en líneas generales lo mismo, pero dependiendo del español de la época en la cual fue asentada la persona, por ejemplo, el español de mi época no es el mismo español de la época de cuando fue asentado mi papá cuando nació, o igualmente su papá, es decir, mi abuelo, que en esencia es lo mismo, sí, pero el vocabulario no es exactamente el mismo porque el vocabulario se va renovando o vamos descartando uno ya en desuso e incorporamos uno nuevo. ¿De acuerdo? de acuerdo. Ok. Ahora vamos a poner en práctica este primer ejercicio que te va a parecer interesante. Quiero que me digas qué entiendes de lo que está ahí escrito. Disculpa, me estoy viendo la pantalla donde dice inglés instrumental. Ah, ¿Listo? perdón, perdón, perdón. Ya va, déjame volver porque acá sí me la muestro. Déjame volver a compartir, perdón. Vale. ¿Logras ver esta que dice objetivo de aprendizaje? Sí, señor, sí. Ok. De todos modos, esto yo lo voy a compartir en la página web del instituto para que ustedes logren descargarla y a su vez voy a subir un material resumen con la explicación de toda esta teoría. ¿Ok? Sí, señor. Aquí están los temas que vamos a desarrollar en cada una de las unidades. Como te dije, unidad 1, estrategias prelectoras, unidad 2, estrategias de lectura y unidad 3, destreza de la lectura y técnica de traducción.
Aquí te menciono las 5 estrategias prelectoras que comúnmente se utilizan. Yo en lo particular las tomo en cuenta, sí, pero no las uso en ese mismo orden. Yo hago una mezcla. Por eso te mencionaba en esta lámina lo que yo recomiendo con mi experiencia. Hago una lectura general buscando la idea principal, que por lo general está siempre en el primer párrafo, porque es el de enganche. Trato de hacer la traducción tomando en cuenta el contexto y mi área de interés y busco utilizar siempre diccionarios especializados de acuerdo al área de interés que son objeto de mi lectura. Y por Ok. último, te recomiendo el glosario de términos para ir ganando vocabulario. En esta lámina, dime qué visualizas, por favor. Dame un segundo, que mi celular está algo aporreado, pero ya te miro bien acá. Dice, septiembre 1 del 2018, Jan Kiel, director de Recursos Humanos. Instituto Anthony Reading, no sé, Reading. Es un instituto de educación en una ciudad que se llama Anytown, ¿correcto? Y la línea de abajo es la dirección. Ok. Empresa 123 RD, Ajá. RD es road, es camino. no sé, como el lugar, sí, es el lugar, ¿sí? Exactamente, el lugar. Y CA es California, el estado de California en Estados Unidos. ¿Ok? Vale, vale. Ahora te voy a ir mostrando varios párrafos por separado para que tú me vayas diciendo qué entiendes y vayas aplicando cualquiera de las estrategias que te fui mencionando en las láminas anteriores como lo que yo te recomiendo de hacer. ¿Ok? Ok, ok. Te voy mostrando este primer párrafo, trata de leerlo y me vas a decir qué entiendes de ese primer párrafo. Ojo, no pretendo que me digas la traducción exacta, no, es Mm, qué logras entender. Sin utilizar diccionarios, ¿qué logras entender? ¿Ok? yo tengo conocimiento, O yo he conocido, ¿correcto? yo he conocido a Jane Doe ¿Ok? en variedad de capacitaciones, o Tranquila. variedad de capacitaciones, En varias capacidades por varias muchos años. capacidades por muchos años. Ajá. Ella ha estado con mi hermana como instructora, dirigiéndola como instructora de Several Paz, no sé qué es Several. De varios años o durante varios años. ¿Ok? Se me Perdón. pasa. Listo, ahora sí. Bueno, ¿En adición o en a continuación? adición, Ajá. ella es muy fan, no, y Socia. una pequeña negociante donde ella es responsable por escribir y editar artículos de contenido de páginas web. Muy bien, excelente. Te voy a dar Jane es yo eficiente. te voy a acomodar el texto, lo que tú dijiste. Ojo, y no está mal. Esa primera traducción que hiciste fue que tú lograste comprender aplicándole la lógica, ¿verdad que sí, Stephanie? Sí, sí, señor. El siguiente ejercicio va a ser que tú en casa vas a tratar de traducirlo utilizando diccionario, pero eso lo vas a hacer tú después. Yo te lo voy a adelantar ahorita con mi explicación. Yo he Vale. conocido a Jane Doe en una variedad de capacidades por muchos años. Ella ha sido la entrenadora de equitación clínica. Adicionalmente, ella, es decir, Jane Doe, es... No te estoy escuchando bien. ¿Qué será? ¿Seré yo o serás tú? No sé. Ahora sí, dime si me escuchas Ahora bien. sí, sí, Ok, profe, sí, sí. tranquila. Es- Ella ha sido la instructora de equitación de mi hija. ah, ahí no te estoy escuchando. Ahí se te Ahora fue sí. todo. Ahora sí, Ok. ahora sí. Ella es mi socia en un negocio pequeño donde ella es responsable de escribir y editar artículos para contenido web. ¿Ok? Eso es lo que dice el primer párrafo. Observa que en el primer párrafo, ¿de quién estamos hablando, Stephanie?
De Jane. De Jane Doe. ¿Ok? ¿Y qué estamos diciendo de Jane Doe? De sus diferentes capacidades, ¿verdad que sí? También Sí. decimos que es instructora de equitación y Ujú. que adicionalmente es socia de un pequeño negocio donde ella es responsable de escribir y editar artículos y contenido web. Eso es lo que Ajá. dice el autor de ese paper en inglés y se lo escribe a una persona que también se llama Jane, pero es directora de recursos humanos en un instituto de equitación que está ubicado en California, Estados Unidos. Trata de leer ahora el segundo párrafo, Jane. Stephanie, trata de leer el segundo párrafo donde dice Jane is efficient. Jane es eficiente, detalla, Detallista, detallista, tranquila, ajá, ori- orientada, orientada y ajá, extremadamente competente. correcto. Ella eh, Ella a finaliza menudo a menudo, termina finaliza satisfactoriamente o termina sus una tareas, tarea ajá, eh, antes, antes de lo indicado. antes de lo Del- indicado. Deadline es la fecha tope, ¿ok? ajá. Antes de lo indicado, ¿correcto? Ella es extremadamente organizada Ajá. y nunca, Nunca pierde, nunca deja pasar una fecha tope o nunca olvida una tarea, una una asignación, tarea asignada. Ujú. ¿correcto? O una tarea asignada, correcto. Date Jane cuenta, también, señor. ajá, date cuenta que en ese segundo párrafo seguimos hablando de Jane, pero comienzo a desglosar en qué área ella es competente, ¿verdad que sí? Sí, sí, señor. Entonces, el segundo párrafo va a desglosar la primera idea de la primera oración de ese primer párrafo. En la primera oración del párrafo yo dije, I have known Jane Doe. Yo he conocido a Jane Doe en una variedad de capacidades durante muchos años. En el segundo párrafo yo comienzo a decir cuáles son esas capacidades, porque digo, Ahí se te volvió a entrecortar, qué pena. No sé si tranquilo, te escucho. ahora sí me oyes. ¿Ya? ¿Sí? Creo Ahora que sí ya. me oyes. Sí, ahora sí te escucho. Ok, que te decía que en ese segundo párrafo estamos diciendo que Jane es eficiente, detallista y orientada, así como extremadamente competente. Ella a menudo termina satisfactoriamente una tarea antes de la fecha límite. Ella es extremadamente organizada y nunca pierde o entrega a destiempo o nunca olvida una tarea. ¿Ok? Ujú. Trata de leerme el tercer párrafo. Jane, también, Sí, correcto. También me tiene. disculpa porque para el inglés siempre he sido bastante regular. Tranquila, no te preocupes. También ha sido Tiene, una tiene. excelente, Jane tiene también tiene. un excelente Rapport es empatía. Es una persona que se lleva bien con todo el mundo independientemente de la con, edad. con gente de todas las edades. Ajá. Ya Enseñado, ella ha enseñado enseñado dirigiendo niños a montar niños, porque riding es montar, ¿correcto? ¿Ok? a montar niños Niños. ¿Y lo opuesto y de niños qué es? adultos. Adultos, pero adultos mayores, que es lo que nosotros diríamos viejos. Pero si yo empleo la palabra viejos, puede sonar feo, ¿ok? Entonces, no decimos viejos, sino Claro. decimos en inglés adultos mayores, ¿ok? Continúa. Y, y todas, entre todas las edades, algo así. Correcto. ¿Y de las Entre demás todas las edades o de edades. todas las edades? Correcto. Muy bien. Ella es excelente comunicando skills, tareas o Skills son skills, habilidades. Muy bien. ideas, no sé. Ajá. Habilidades.
¿Y cómo son esas habilidades que ella Uh, tiene? ¿Cuáles son sus excelentes habilidades en comunicación? Son habilidades escritas y verbales. Correcto, muy bien. Que le permiten, allow her El significa que que le le permite. permite Ah, conectar con niños y gente, inspirándolos a ser mejor o algo así. correcto, el mejor esfuerzo. ¿Sí? Te pregunto algo. ¿Fue Ujú. difícil traducir ese tercer texto? No, pues en ideas generales es sencillo, no específicamente, pero sí alcanzo a entender la idea del texto. Exactamente. Es que eso es lo que busca el inglés instrumental, que tú tengas la idea de lo que trata el artículo. Lógicamente, si tú quieres entender más a cabalidad, pues sí tienes que irte a un traductor o a un diccionario, ¿ok? Pero lo que te invito, Stephanie, es que primero mantengas la actitud positiva de leer el párrafo que te interese leer o el que estás leyendo, en este caso el tercero. Y tú dices, ah, entendí esto en líneas generales. Ah, pero ahora quiero buscar en el diccionario y te invito a que hagas esa tarea para que te des cuenta que con disciplina va a llegar un momento de que ya no necesitas incluir más nada en el glosario porque ya estás acostumbrada a leer repetitivamente un vocabulario que ya conoces. ¿Ok? Y en el último párrafo, léelo y trata de decirme qué significa. In summary significa en conclusión, en consecuencia, por ende, por lo tanto. Son expresiones que utilizamos para finalizar un texto, ¿vale? Trata de leerlo, tómate un tiempito y me lo lees, ¿de acuerdo? En resumen, recomiendo Hailing, que será mucho o bien, no sé. Mucho, Recomiendo, exactamente. O altamente recomiendo o recomiendo mucho, ¿ok? recomiendo mucho a Jane para la posición de entrenador. Para esa posición, no te preocupes por más, ¿ok? Ajá. Ese es mi... Ay, sí, no sé. Tranquila, continúa. Deja en blanco lo que no entiendas y trata Ella de ser. será, ella será invaluable Ajá, muy para, bien. Para para la cual, organización, para cualquier para cualquier organización. No organización. solamente Ujú. para ese instituto, sino para cualquier organización. Te felicito porque has sido la única que me ha traducido de otra manera esa última línea, porque tú dijiste, ella será invaluable. Ahí lo que dice textualmente que ella será un activo valuoso, de mucho valor para cualquier organización. Y tú me lo estás diciendo de otra forma, pero que es lo mismo. Ella será invaluable para cualquier organización. ¿Ok? Vale. Ahora quiero, Stephanie, ya para cerrar, quiero que te des cuenta de algo. El primer párrafo es el de la introducción, que es el párrafo de enganche, ¿verdad que sí? Sí, señor. ¿Ok? En ese primer párrafo yo hablo de ciertas características de la forma de trabajar de Jane. En el segundo párrafo yo la describo como es. En el tercer párrafo digo con qué tipo de personas trabaja y cómo se la lleva. Y en conclusión, John Smith, que es quien hace la comunicación para la directora de recursos humanos de ese instituto ubicado en California, Estados Unidos, y la recomienda altamente diciéndole que es invaluable para cualquier organización. Te pregunto algo. ¿Te diste cuenta de que la forma correcta de leer algo es leerlo primero de comienzo a fin, después leerlo por partes e irse respondiendo las preguntas de qué, para qué, cómo, cuándo y dónde? Y te diste cuenta tú solita que hay palabras que no vas a entender, incluyendo yo, que te puedo decir que hablo inglés desde hace muchos años, siempre va a haber una palabra dependiendo del contexto en el cual yo quiera entablar una conversación. Por ejemplo, si yo voy a hablar soy ingeniero de profesión, pero suponte que voy a hablar de neuroeducación y es un tema para mí novedoso o nuevo, yo voy a decir, ¿y eso con qué se come? No lo voy a entender. Entonces, en la medida de que un tema sea de interés para mí y yo lea y lea y lea y vaya clasificando el vocabulario técnico del general, yo voy a ir aprendiendo y en algún momento voy a ser experto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, lo que te invito, Stephanie, es
Trata siempre de aplicar las 5 estrategias prelectoras en el orden que tú te sientas más cómoda, no necesariamente en el orden que yo te las di, porque recuerda, la primera lámina te dije las El 5 estrategias título. en ese orden, porque así Ujú. son, así se aplican. Pero mi experiencia, por eso que yo dije mis recomendaciones, ¿ok? Esto es lo que yo recomiendo y esto es lo que yo aplico y me ha dado resultados, Estefan, ¿ok? Ujú. Y te diste cuenta que sin saber mucho inglés pudiste entender esta comunicación. Ahora te pregunto, ¿eso es un correo? ¿Es una recomendación en físico? ¿O qué crees que es? Es una recomendación para una persona que está solicitando un trabajo, según entiendo. Correcto. ¿Y quién la recomienda? Date cuenta que aquí te lo muestro. ¿Quién recomienda a quién? John Smith, que es John quien Smith, firma, ¿verdad? ¿A quién a está Jane, recomendando? A a Jane Jane Doe. Doe, ¿Y a quién la recomienda? A Jane a Cale. Jane ¿Y Kell, quién es sí, Jane Cale? La directora de recursos humanos de ese Instituto de Equitación en Anytown, California. ¿De acuerdo? mm, sí, señor. ¿Ok? Sí, sí. Y por último, dime qué significa para ti ese título de ese artículo que está escrito en inglés, A Feminist Out of Place and Not Common Feminist. ¿Qué crees que significa eso que está escrito? ¿O de qué crees tú que va a tratar este nuevo paper que te voy a mostrar, este nuevo documento, este nuevo artículo? El feminismo fuera de place, lugar, Lugar, fuera de lugar, lugar. A feminismo ver, fuera de lugar o ¿entiendes no. la expresión fuera de lugar? Como cuando alguien te dice, uy, qué pena, Stephanie, pero yo creo que es como que estamos fuera de lugar. Aquí Como no tenemos cabida. yo entiendo, ahí lo entiendo como que el feminismo no es algo como correcto, no es algo que está, es adecuado, ¿sí? Depende. Como No algo puedo bien decirte ubicado. ni sí ni no. Es lo que tú entiendas. O sea, a ver, recuerda que la suposición está basada solamente en la lectura de ese título. No te dice más nada. ¿Ok? Ahora Yo te voy a entiendo, mostrar. y no vamos al feminismo, y no vamos al feminismo, o sea, como que el feminismo está sobrevalorado o algo así, así no entiendo. Depende. Ahora vamos a leer el primer párrafo porque el segundo párrafo es una tarea que te voy a colocar. El primer párrafo trata de, tómate el tiempito, lo lees y trata de decirme qué entiendes de ese primer párrafo. ¿Te parece? Diciembre 3 del 2018, tercer día de diciembre del 2018. Como feminista, activista para la diversidad de género sexual, algo así. Y, Los derechos, rights son derechos, los derechos de la diversidad sexual, y como demócrata, enfocado o enfocada, ajá. promoviendo las virtudes y el pluralismo, yo, Estoy yo estoy, interesado yo estoy interesado en debates acerca del feminismo en en la medida media. En la media es en el ambiente donde, donde esa persona se mueve, ajá. academia y en eventos sociales de la media. No, e inclusive, even significa inclusive, e inclusive en las redes sociales, en todo lo que sea digital, ¿ok? Ya, Te inclusive pregunto algo. ¿Tú crees que el artículo fue escrito por una mujer o por un hombre? por una mujer, Ok, ¿no? ok, valedero, pero yo también puedo pensar de que puede ser una persona que nació como yo, hombre, pero que decidió convertirse en mujer, o puede ser un gay, ¿ok? También sí puede Ok, ser. ojo, ahora te pregunto algo, Stephanie, sin entrar en polémica del tema, pero es importante hacerlo. ¿Qué Ujú. entiendes por diversidad sexual? Diversidad para mí es las diferentes tipos de sexualidad que pueden tener las personas, ¿cierto? Correcto, muy bien. De Si nacimiento, por enten- Correcto, si entiendes ese término, vas a poder entender de qué trata el artículo. Pero suponte de que tú no me hubieses dicho, oye, Iván, pero en realidad no estoy seguro, no entiendo. Si no entiendes, tu obligación es buscar ese término en tu propio idioma español y entenderlo. Porque no vas a poder entender algo desde el inglés
diciéndolo en el español si no entiendes el vocabulario que estás empleando para decirlo en español. ¿Sí me explico? Sí, señor. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice el artículo. Como una feminista, activista de los derechos de la diversidad sexual y demócrata enfocado en promover las virtudes del pluralismo, estoy interesada en debates acerca del feminismo en el ambiente, en la academia e incluso en los medios sociales. Eso es lo que quiere decir ese primer párrafo. El segundo párrafo, Stephanie, si es para terminar, vas a traducirlo en tu casa y por el WhatsApp me lo puedes describir, ¿ok? Pero déjame en blanco aquellas palabras que no conozcas, No, ¿ok? no voy a buscar nada, simplemente lo que entienda. ¿Sí? Exactamente lo que entiendas, pero después lo vas a volver a traducir colocando los términos que ya buscaste en el diccionario y te vas a dar cuenta de la amplitud de tu comprensión mental al leer con las palabras que ya sabes que significan en español. ¿De Vale, acuerdo? vale, vale, sí. ¿Ok? Claro que Siquiera tómale un capture con tu sí, ya. celular, de todos modos Ya se esto la se va a tomé. subir Sí, ya se la y tomé. lo vas a traducir de dos formas. La primera, sin traductor, sin diccionario, sino con lo que tú entiendas. Y la Sí. segunda, buscando el traductor o el diccionario, y te vas a dar cuenta que aun cuando no te preocupes por lo que puedas durar en tiempo, quiero que observes es que en la medida que te vales de un diccionario, la comprensión va a ser más amplia, porque vas a incorporar más elementos que estabas omitiendo por desconocimiento. ¿De acuerdo, Stephanie? Sí, señor. ¿Ok? Bueno, mi niña, un placer. Estaremos Igualmente, viéndonos en profe, la muchas próxima gracias. clase. ¿Ok? Cualquier Gracias. cosa, mi correo es Iván G. Márquez de García Márquez, el apellido, la G de García, Iván G. Márquez, @gmail.com. ¿Ok? Ah, bueno, yo prefiero por WhatsApp. Igual por WhatsApp, Claro que sí, por grupo. WhatsApp, no hay problema. ¿Ok? Profe, ¿y cuándo empiezan a subir actividades pronto o no para yo estar pendiente? Yo debo ahorita, me desconecto, subo a hablar con el doctor Giorgi y yo calculo que dentro de una semana, porque Oh, el examen va a ser que yo les voy a colocar a ustedes un texto como hicimos ahorita y yo quiero sí. que ustedes me digan el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, de qué entendieron de ese artículo. ¿Ok? Ok, ok, No les profe. voy a decir, ay, hágamelo en línea y quiero que me digan de una vez. No, quiero que utilicen diccionario, no importa, pero quiero que al final ustedes me den un feedback y me digan cómo se sintieron, Oh, cómodos, inseguros, ya seguros al final, pero al inicio no tenían ni remotamente idea de qué decir y cómo decir. ¿Ok? ok, listo. Perfecto. Bueno, mi Vale. niña, muchísimas gracias por incorporarte a pesar de que tuviste falla de electricidad. ¿Ok? No, profe, antes qué pena. Muchísimas gracias. De nada, Muy feliz amable. día. Estés muy bien, feliz día. Igualmente, chao.